Estimados amigos de Notirulla, muy buenas noches. Memoris Nocturnae. Hoy para referirnos al 8 de noviembre, efemérides que comienzan en el año de 1519, cuando Hernán Cortés, militar español, desciende en México. En la ciudad de Tenochtitlán es recibido por su jefe azteca, Moctezuma. Pero luego dará muerte a Moctezuma y fagocitará a aquella ciudad y a sus habitantes, cortándole con apoyo de tribus enemigas de Moctezuma, restándoles el agua. Recordemos que esta destrucción de la ciudad de Tenochtitlán, que era hermosísima al decir de los historiadores, nos recuerda también a la conducta de Pizarro en el Imperio Inca. Si fuéramos más hacia la historia, nos encontraríamos en el Senado romano a Catón, gritando al final de cada una de sus disertaciones: ¡Que lenda es Cartago! ¡Destruyan a Cartago! Finalmente los romanos habían robado una de sus naves, aquellas que brindaban el poderío a Cartago, y en esas naves las replicaron por muchas más, y en un combate vencieron los romanos, haciéndose dueños del Mediterráneo. Invasores, destructores, la historia del hombre. Viajemos a 1557. El gobernador Mendoza tiene un primer enfrentamiento con tribus nativas araucanas. En el año de 1793 se abre al público el Museo del Louvre, aquel que posee dentro de su colección a la famosísima Gioconda, la Mona Lisa, aquella de la cual fuera el autor de La Última Cena, Leonardo da Vinci, y el misterio que encierra su rostro y las distintas búsquedas alrededor de su sonrisa. En el año de 1887, el inventor alemán Emil Berliner presenta el gramófono. Emil Berliner. En el año de 1895, en Múnich, Alemania, el físico Wilhelm Röntgen descubre, haciendo experimentos con la electricidad, los rayos X. Es decir, que los experimentos no surgen porque uno intenta una búsqueda decididamente determinante. Puede haber, a resultas de la experimentación, otros hallazgos. Por tanto, los inventos no siempre son porque sí, sino resultados de cuestiones indirectas que en su profundizar, o al profundizar sobre ellas, dan con estos grandes hallazgos, tal el caso de los rayos X. Continuemos como en las efemérides de Memoris Nocturnae. En el año de 1957, el Reino Unido detona su primer bomba de hidrógeno en la isla de Kiritimati. Un día 8 de noviembre, Estados Unidos encuentra a su presidente del año 1960, llamado John Fitzgerald Kennedy, aquel que luego fuera asesinado supuestamente por uno de los francotiradores que fueron apresados. Quizás no haya sido él. Las causas: la voz popular dice que porque quiso frenar la guerra de Vietnam. Otros, y los menos, dicen que quiso nacionalizar la Reserva Federal, que no les pertenece. Vaya a saber cuáles fueron los reales y verdaderos motivos, tal aquel que nombrábamos el otro día de la muerte de John Lennon frente al Central Park en el edificio de Dakota. Ustedes lo recuerdan, el integrante de los Beatles. John Fitzgerald Kennedy, que era el padre de John,
ese niño que se ve en los videos con una niña y que murió en un viaje piloteando su jet privado. Perdió el rumbo en las noches y no se supo nada más de él. Su esposa era Jacqueline Kennedy, que luego se casó con el multimillonario Onassis, aquel que había comenzado sus primeros pasos vendiendo, entre otras cosas, cigarros, nada más ni nada menos que en la ciudad de Buenos Aires. ¿A dónde nos llevan las cosas y las historias? Estamos en el año de 1977 y en una ciudad griega, un 8 de noviembre, es hallada la tumba de Filipo II de Macedonia, aquel que fuera el padre de Alejandro Magno. Alejandro se quejaba siendo joven: pero mi padre no dejará nada por conquistar. ¿Qué quedará para que yo pueda llevar adelante mis conquistas? De hecho, que muerto Filipo y haciéndose cargo del ejército y muy entrenado que estaba Alejandro, de rostro bello, realizó grandísimas conquistas. Pasó por Troya, por donde también había pasado el César que había llegando a la Hispania en siglos posteriores, y al ver el mausoleo, o mejor dicho, el monumento de Alejandro, dicen que dijo, llorando: a la edad de él, yo aún no he conquistado nada. Es decir, que Alejandro Magno, muy joven, había hecho tantas conquistas como fuera posible, incluso entrando al frente de sus ejércitos en lucha. Gran valor, de gran valor. ¿Cuál era el tutor del hijo de Filipo II, de aquel que se encontró en la tumba? El tutor era Aristóteles. Y ahí tenemos más cosas para decir, porque los tres filósofos tan y más recordados, aparte de otros tantos, son Sócrates, Platón y Aristóteles. Aristóteles, a la sazón, tutor de su discípulo Alejandro Magno. Es decir, que Filipo II de Macedonia le eligió un gran filósofo de la antigüedad, y a sabiendas acaso de que tanto el maestro como el alumno como el padre del alumno iban a llegar al cabo de los siglos a ser mentados en una memoria nocturnae. ¿Podrían sus cerebros imaginar esto a la luz de las velas en el año 2020? Dejamos Macedonia y ya más hacia el año de la época en la que estamos viviendo nos encontramos con una noticia prácticamente del año 2009, cuando España alcanza el 50% de su producción de electricidad por fuerza de la energía eólica. La energía eólica es aquella que provee el dios Eolo, el viento, representado por Eolo, de ahí eólica. Y esta energía es aquella que ustedes logran ver en algunos documentales cuando les muestran unos pequeños astas de molino, pequeñas, muchas unas al lado de otras, como en columnatas, como en pequeñas torres de hormigón o bien de hierros, que son las que producen esta energía, la energía del viento. También está la energía solar, y también tenemos a futuro seguramente por ponerse en ejecución la utilización de la energía que pueden llegar a producir las olas de los mares. En el año de 2016, quien ayer perdiera en elecciones, o antes de ayer, Donald Trump, se convierte en el presidente número 45 de los Estados Unidos. Recordemos que el nuevo presidente electo, por cantidad de votos, se llama, le dicen Biden. Yo me encapricharé en decirle Biden, porque lo he leído tantas veces que me ha quedado Biden. Es el nuevo presidente americano. En el año
de 1431 llegamos, y ya ven que hemos viajado al pasado, a los tiempos en los cuales la sangre corría a manos del empalador. El conde Drácula, más conocido como Vlad Tepes, aquel que las películas nos muestran volviendo desesperado hacia el castillo luego de una batalla y hallando a su esposa muerta, arroja una espada contra el crucifijo del cual cayó sangre. Ahí se fija el pacto de eternidad y de búsqueda de su amor, que será aquel que alcance la consagración a través de un mordisco que lleva a la eternidad. Drácula de Bram Stoker, este héroe nacional, llega a ser coronado como una de las obras de terror o unas de las novelas de terror más afamadas. Vivía en la región de Bran, en Carpatia, en los montes Cárpatos, en Rumanía. Se le reconoce por haber bebido la sangre de sus enemigos empalados. Pero ¿cuántas veces lo ha hecho? ¿Una que quedó para el porvenir? ¿Fue su invención? Estimo de que no. Que el conde ha bebido la sangre de sus enemigos porque sabía cuánto mal aquellos le habían hecho, razón por la cual se transformó en el conde Drácula. Perdón que me escapé de manera abrupta. Pero para recomponer el ánimo, mancharé en manos de un nocturno, como Memoris Nocturnae, quizás el número 2, de Federico Chopin. Aquel que en un día 8 de noviembre, pero de 1793, llega a la isla de Mallorca junto con la escritora George Sand y tienen allí un gran romance. Ella era una escritora que se cortaba el pelo simulándose el hombre para tener aceptación en el círculo de escritores, muy conectado con la parte intelectual, contactada con Franz Liszt, a quien le presenta al joven venido de Polonia, más exactamente de Varsovia, ese gran compositor llamado Federico Chopin, a quien en este momento recordamos. No tirulla, oíd esta voz, el artista que hizo las polonesas revolucionarias, aquel que se indignaba cuando tropas zaristas llegaban a oprimir a su pueblo. Pero su salud era precaria y no le sentaba bien Mallorca. Escribe, compone música. Sanz lo hace componer, tiene allí piano. Imaginemos las nieblas de aquella isla, los grandes fríos. Luego vuelven a Polonia. Mejor dicho, luego vuelven a París.
donde enferma gravemente. Y muere. Polonia, Francia, Mallorca. Bellísimo espíritu que nos ha legado la humanidad, que tuvo una muerte muy prematura. No alcanzaba los 40 años. Pero escuchar esas bellas notas. El inventor del tempo rubato quizás le robaba espacio al tempo y luego lo recuperaba. ¿Cómo hacerlo para hacerlo bien? ¿Cómo hacer para ser chopiniano, un buen intérprete de Chopin? ¿Representarlo tal como él lo hubiera deseado? Desde Buenos Aires, para todos los lectores de Notirulla, se hallen donde se hallen, ya sea en los departamentos iruyenses, en la provincia de Salta, en las demás provincias argentinas o en cualquiera de las partes de Latinoamérica o del habla hispana, los saluda y despide Jorge Vuelta en esta Memoris Nocturnae del 8 de noviembre.